Bien, pues muy buenas a todos. Soy Ángel Aledo Serrano, soy neurólogo especializado en epilepsia en el Hospital Ruber Internacional de Madrid y en la Clínica Corachán en Barcelona. Y vamos a hablar de un tema que yo creo que es fundamental, que es totalmente protagonista en nuestras consultas habituales y que yo creo que va a ser muy interesante que discutamos con mis compañeros luego también en el turno de preguntas. Vamos a hablar de los aspectos cognitivos que se relacionan con la epilepsia. Y para que sea un poco más práctico y más fácil de seguir, vamos a comentarlo a través de 4 casos reales o 4 casos prácticos. Uno sería pues, un bebé de 6 meses que comienza con crisis epilépticas que no responden a los tratamientos y que empieza a perder hitos del neurodesarrollo. El segundo sería un niño de 4 años con una epilepsia aparentemente controlada y que comienzan a encontrarlo como más lento, más despistado y que cae en el rendimiento en el cole. El tercero sería una niña algo más mayor, de 7 años, con una epilepsia controlada desde hace años, que se ha estancado y parece que tiene dificultades de aprendizaje. Y el cuarto sería un adolescente de 14 años con una epilepsia controlada también desde hace años, pero que reaparecen sus crisis epilépticas y con los cambios de tratamiento y con esa situación empieza a rendir también peor en el colegio. Entonces, para todos estos casos vamos a funcionar siempre con el mismo esquema y esto es lo que hacemos normalmente en la consulta de epilepsia. Tenemos que analizar el problema de que hay una situación de que el niño está rindiendo peor a nivel cognitivo en cualquiera de los dominios y tenemos que pensar si la epilepsia está descontrolada, qué pruebas hay que hacer con eso, analizar las crisis, hacer un registro electroencefalográfico, también pensar en la causa que subyace a la epilepsia, qué hay por debajo de la epilepsia, si es un problema genético, si es una lesión, si hay cualquier otra circunstancia que nos podría estar explicando también cuál es el problema cognitivo. También pensar en los fármacos, porque muchas veces son los propios fármacos que o bien no están bien elegidos o que están provocando efectos adversos que también afectan cognitivamente, o otros factores que están asociados a la epilepsia o a su contexto educativo, social o otras enfermedades que pueda tener. Entonces, simplemente un poco como una seña histórica, en 1841 el doctor West mandó una carta a la revista prestigiosa médica The Lancet hablando del caso de su propio hijo, que luego fue definido como el síndrome de West en su honor en los años 50 por un epileptólogo, el doctor Gaston, un francés. A lo largo de los años se han ido definiendo de una manera cada vez más precisa las alteraciones cognitivas que se producen en epilepsia y aquellas que son más graves se les ha dado el nombre de encefalopatías epilépticas, ¿no? Que son aquellas en las cuales la epilepsia puede producir un problema cognitivo, un problema intelectual que va más allá de la causa que está por debajo de la epilepsia. Es decir, que la propia epilepsia y la actividad epiléptica están generando problemas de neurodesarrollo. Realmente, aunque esta definición es lo que le llamamos encefalopatía epiléptica, todas las personas con epilepsia pueden tener algún problema, aunque sea pequeño, cognitivo, ya sea por los fármacos, ya sea por la causa, ya sea por las crisis o por las comorbilidades psiquiátricas que vayan asociadas. Entonces vamos primero a nuestro caso del bebé. Como decíamos, es un niño de 6 meses que comienza con crisis epilépticas refractarias, que acude a un centro de epilepsia y que está perdiendo hitos del neurodesarrollo. Pues imaginaos, a los 6 meses pues ya debería sentarse y ya ha dejado de sentarse o conectaba con la mirada y eso lo ha perdido. Entonces, en esa situación, si las crisis que tiene son espasmos infantiles, que es lo característico del síndrome de West, pues tenemos que repasar la historia previa. Es muy frecuente, y esto sonará a muchos de vosotros probablemente, que estas crisis a veces al inicio, cuando son leves, se pasa de ellas y se les diagnostica de reflujo gastroesofágico o se les dice que es un movimiento, un mioclono benigno del lactante. Y ahí lo importante es hacer un registro electroencefalográfico lo más prolongado posible, porque sobre todo al principio el famoso ipsarritmia, que es un electroencefalograma muy grave que se relaciona con esa pérdida de hitos del neurodesarrollo,
y que hay que tratar de una manera muy urgente, requiere de que hagamos registros largos, no vale con hacer media hora o una hora como se hace habitualmente. Aquí lo importante va a ser, el algoritmo es un poco parecido a cuando hay un ictus, ¿no? En una persona mayor, en la cual tiempo es cerebro, hay que actuar lo antes posible, el niño está en una situación de estatus epiléptico y hay que hacer pruebas de manera urgente. Habrá que hacer una resonancia porque a veces se puede hacer una cirugía precoz y muchas veces habrá que hacer una genética urgente si no vemos una causa en la resonancia. Habrá genes, por ejemplo el CDKL5 o el relacionado con el GLUT1, con el transportador de glucosa, que tienen tratamientos específicos, como la ganaxolona en el caso del CDKL5 o la dieta cetogénica en el GLUT1. Hay fármacos específicos que se utilizan en esta situación de espasmos epilépticos con síndrome de West, que son la ACTH, la vigabatrina si tenemos una esclerosis tuberosa como diagnóstico. De nuevo, fijaos que es fundamental el hacer una resonancia de calidad por si se ven datos de estas enfermedades y en algunos casos incluso la cirugía precoz porque hay algunas que son curativas. Mira, esto es muy importante porque la relación entre cognición y epilepsia tiene muchas veces que ver con la edad de inicio de la epilepsia y lo que vemos es que si la epilepsia se vuelve refractaria y no se consigue controlar, cuanto antes haya empezado la epilepsia, por ejemplo que haya empezado en el primer año de vida, es lo que más se relaciona con que haya dificultades intelectuales y cognitivas en el futuro, porque son años muy importantes en el neurodesarrollo y por eso es tan importante el actuar rápido, ¿no? Y de hecho, pues fijaos, los anglosajones que les encantan sus acrónimos han creado este acrónimo de STOP, en el cual lo que se dice es vamos a parar los espasmos infantiles, el síndrome de West, porque cuanto antes se trate, se ha visto que mejora su pronóstico a largo plazo. Y si operamos rápido o si ponemos un tratamiento dirigido a la causa rápidamente, estaremos previniendo la discapacidad intelectual. Otra situación típica del primer año de vida, de ese bebé de 6 meses que empieza a tener crisis que son refractarias, es lo que llamamos los estatus febriles o las crisis acumuladas o en clúster con fiebre. Y aquí lo más importante, de nuevo habrá que hacer una historia, una evaluación rápida y habrá que hacer una genética urgente. Mira, la genética antiguamente se tomaba como una prueba que no te cambiaba el manejo, que era muy cara, que tardaba mucho en hacerse y esto está cambiando. Ahora tenemos incluso laboratorios que nos hacen el resultado de genética en 2, 3, 4 semanas como mucho para situaciones urgentes. Y esta es una situación urgente. ¿Por qué? Porque si tenemos un estatus febril, estamos en una situación que se le ha llamado como parecida al síndrome de Dravet o Dravet-like, y hay como diferentes causas genéticas que producen estos crisis o estatus. Es decir, un estatus sabéis que es una crisis epiléptica prolongada, ¿no? Que dura más de 5 o 10 minutos. Bueno, pues cuantos más estatus, más discapacidad intelectual y más problemas cognitivos puede haber en el futuro. Entonces, hay que tratar rápido a estos pacientes para prevenir las dificultades del futuro. Y ahí el diagnóstico genético va a ser la clave. Entonces, si nosotros encontramos un SCN1A, que es el característico del síndrome de Dravet, pues hay que evitar una familia de fármacos que son los bloqueantes de canal de sodio, como la carbamazepina, la fenitoína, la oscarbazepina. Todos esos hay que evitarlos porque se ha visto que si los ponemos habrá más problemas cognitivos en el futuro. Sin embargo, hay otros fármacos que funcionan muy bien, como el valproeco, el famoso Depakine, o el clobazam, el estribentol, o ahora más actuales, la fenfluramina o el cannabidiol. Sin embargo, por ejemplo, si el diagnóstico que nos sale en esa prueba genética es un SCN8A, la película es completamente la inversa. Es decir, en vez de tener que evitar los bloqueantes de canal de sodio, hay que poner estos bloqueantes de canal de sodio porque son los más eficaces. Y un fármaco que muchas veces se pone como primera línea, que es el levetiracetam, el famoso Keppra, que seguro que lo conocéis muchos de vosotros, hay que evitarlo porque pueden empeorar los pacientes. O sea que fijaos qué dramático, qué importante es este diagnóstico genético, porque nos dirige y nos ayuda a hacer una medicina de precisión. Y si nos sale otro diagnóstico, que es de los más frecuentes también, con crisis acumuladas en niñas en el primer año de vida, sobre todo con la fiebre, PCH19, en cambio el mejor tratamiento es el levetiracetam. O sea que fijaos que es todo lo contrario que en el SCN8A. O sea que fijaos lo importante de tener las pruebas correctas de una manera rápida, ¿no? Vamos ahora a nuestro segundo caso. El segundo caso era un niño de 4 años
que había empezado con una epilepsia previamente, pero que estaba aparentemente controlada. Sin embargo, de repente pues empiezan a verle como más lento, más despistado, parece que está rindiendo peor en el cole, que tiene menos interés por jugar. Y aquí lo fundamental, cuando no hay unas crisis aparentes, como en esta situación, será revisar la historia clínica, sentarnos con la familia, analizar cronológicamente bien si ha habido algún cambio de tratamiento farmacológico, eso siempre, porque a veces los cambios cognitivos son por problemas de fármacos, pero sobre todo tendremos que hacer un registro electroencefalográfico. ¿Por qué? Primero, porque puede, aunque no haya crisis aparentes, hasta en el 25% de los casos, las crisis no se ven aparentemente, pero sí que las está presentando el niño. Y entonces con el registro las podemos ver, ¿no? Crisis sutiles, crisis durante el sueño. Y la otra es mirar que no tenga una actividad epiléptica muy prominente y muy persistente, que esté impidiendo el aprendizaje. Esto es lo que llamamos la encefalopatía por una punta onda continua durante el sueño, ¿no? El famoso POX. Esto para diagnosticarlo hay que hacer registros electroencefalográficos rápidos e urgentes, porque va a ser lo que nos va a permitir diagnosticar y poner un tratamiento correcto. Así, podemos ver el tipo de epilepsia. Por ejemplo, va a ser muy importante clasificar al paciente en si tiene una epilepsia focal o una epilepsia generalizada, porque el tipo de tratamientos, el tipo de fármacos es diferente. Por ejemplo, si tiene una epilepsia generalizada y le estamos dando carbamazepina, que es un tratamiento más para epilepsia focal, estamos eligiendo mal el fármaco y puede ser que esté mal cognitivamente y esté espeso, que no se concentre, etcétera, por culpa de un tratamiento mal indicado, ¿no? Entonces, en esos casos podremos intentar simplificar el tratamiento. En muchos casos, por ejemplo en esta edad, a los 4 años, que es un momento crítico de neurodesarrollo, los primeros 5 o 6 años son los más importantes. Si vemos una lesión y hay una epilepsia que está relacionada con esa lesión, por ejemplo, con una punta onda continua durante el sueño, el hacer una cirugía precoz y quitar la lesión que está produciendo la epilepsia, por ejemplo, en este caso, mejora el pronóstico a largo plazo cognitivamente. Estos niños pueden incluso, mirad, estos son líneas de mejoría cognitiva después de una cirugía y fijaos, partiendo de situaciones muy bajas, luego van mejorando progresivamente con el tiempo después de la cirugía, y esto tiene que ver con dos cosas. Primero, que quitamos el foco epileptógeno y estamos disminuyendo la actividad epiléptica y las crisis que están empeorando cómo el niño se está interactuando con el entorno, cómo aprende, cómo consolida el aprendizaje, etc. Y segundo, porque muchas veces podemos disminuir la medicación antiepiléptica, que también, depende de la cantidad, puede estar influyendo en el aprendizaje. Vamos ahora a nuestro tercer caso, que sería una niña de 7 años con una epilepsia también controlada, aparentemente, pero que desde hace años parece que se ha estancado y parece que tiene dificultades de aprendizaje, como que ha llegado a una meseta y no consigue aprender nuevas cosas, ¿no? Y de nuevo volvemos a nuestro esquema, ¿no? Tenemos que sentarnos en la consulta y analizar muy detenidamente todos estos factores. Primero, ¿cuándo ha sido la última crisis? ¿Cómo fue? Vamos a hacer un vídeo EEG, no vaya a ser que esté teniendo, como estábamos comentando antes, actividad epiléptica muy persistente que le esté dificultando el aprendizaje. Vamos luego también a revisar la causa. Muchos de estos niños se les ha diagnosticado previamente de un tipo de epilepsia y luego resulta que revisamos las pruebas o hacemos unas pruebas más modernas, una resonancia de mayor calidad o un estudio genético actualizado, y resulta que vemos una causa diferente a la que se pensaba, y esto nos permite a lo mejor explicar parte de ese problema cognitivo, ¿no? Igual los fármacos e igual el contexto que tenemos siempre que analizar. Y esto es muy importante porque a mí me gusta mucho explicar cómo trabajamos los médicos por nuestros sesgos cognitivos y nuestros sesgos psicológicos, ¿no? Y uno de los sesgos cognitivos más importantes que tenemos los médicos es lo que llamamos el sesgo del instrumento, la ley del instrumento, y es que como nosotros tenemos antiepilépticos como fármaco fundamental, sobre todo en neurología pediátrica, pues para un martillo todos son púas, es decir, como vemos todo el rato que tenemos fármacos antiepilépticos y con eso podemos actuar, pues nos parece que todo es epilepsia. Y muchas veces los problemas cognitivos
que tiene nuestro paciente no tienen que ver con la epilepsia y tienen que ver más con la causa subyacente, ¿no? Y esto es un concepto que se ha ido modernizando y que la epilepsia sería la punta del iceberg y habría por debajo otra causa subyacente, pues por ejemplo una lesión cerebral o por ejemplo una enfermedad genética que estaría produciendo la epilepsia y el problema cognitivo, pero que entre ellas no tendrían tanta relación, ¿no? Eso es el concepto de encefalopatía del desarrollo, es decir, hay un neurodesarrollo que está alterado por una causa que está por debajo y esa causa está produciendo además epilepsia, ¿no? Esto es importante porque una de las principales causas va a ser la genética y tenemos que ser exigentes con el tipo de estudio genético que hacemos. El hacer un panel de genes de epilepsia hace 3 años no nos invalida tener un diagnóstico genético y las pruebas genéticas hay que hacerlas cada 2 o 3 años porque se siguen describiendo nuevos genes y se pueden hacer nuevos test genéticos, por ejemplo el exoma o el exoma en trío, ¿no? Que tienen más capacidad diagnóstica. Y hemos visto que muchas veces tener el diagnóstico nos va a permitir dirigir el tratamiento o si sabemos que el problema cognitivo tiene que ver con la causa y no con la epilepsia, a lo mejor podemos bajar la medicación y no estar bombardeando con medicación antiepiléptica a nuestro niño cuando en realidad eso no le va a beneficiar de ninguna manera, ¿no? También otra cosa importante será hacer una neuroimagen, una resonancia de alta calidad. ¿Por qué? Porque el poder definir dónde está la lesión, dónde está el problema, en qué parte del cerebro, no solo nos va a permitir operar y curar al paciente con una cirugía de epilepsia en algunos casos, sino que también nos va a ayudar a hacer una educación de precisión, como se intenta decir ahora, que es, pues mi niño tiene un problema de concentración y de planificación porque su problema es un problema frontal, vamos a dirigir la educación por ese camino. Yo creo que luego mis compañeros hablarán sobre eso. O si mi niño tiene un problema de tacto o de presión, pues vamos a intentar estimularle por ese lado. O si tiene un problema más de lenguaje por la lesión que tiene, vamos a intentar que otras áreas asuman esa función, ¿no? O sea que va a ser muy importante hacer un diagnóstico preciso y evaluar en conjunto al paciente, no solo con técnicas simples, ¿no? Esto también nos va a ayudar a veces a utilizar otras medicaciones, por ejemplo el metilfenidato, el famoso Concerta o Rubifen, que es un fármaco que se utiliza para mejorar la atención. Durante muchos años se ha pensado que no se podía dar en epilepsia y ahora vemos que los chicos con epilepsia que tienen problemas de atención también se benefician de utilizar metilfenidato. O sea que hay muchos mitos que se van actualizando y que tenemos que estar atentos para poder intentar beneficiarnos al máximo, ¿no? Y de la misma manera, según la causa de la epilepsia que veamos, hay algunas en las cuales se puede eliminar el tratamiento y eliminando el tratamiento antiepiléptico mejorará también la cognición, ¿no? Ese freno que produce el tratamiento a veces cuando está a dosis altas disminuirá. Y esto muchas veces lo hemos hecho completamente a ciegas, es decir, utilizábamos algoritmos muy generalistas. Por ejemplo, si lleva 2 años sin crisis, le quitamos la medicación. Bueno, esto, que antiguamente lo hacíamos a ciegas, ahora lo podemos hacer de manera más dirigida. Y si tenemos una resonancia correcta, si tenemos un electroencefalograma prolongado de al menos 6, 12 horas, a poder ser 24 horas, que es el de más calidad y que incluye sueño, y además tenemos un estudio genético con una causa, esto nos va a permitir tomar decisiones de si se puede quitar el tratamiento, si se puede disminuir o si hay que seguirlo igual. Por ejemplo, recientemente hemos publicado un artículo, una investigación multinacional con la Asociación de Pacientes PCH19, en la cual hemos analizado si los chicos con PCH19, cuando están controlados de las crisis más de 3, 5 años, se les puede quitar el tratamiento. Y hemos visto que, por ejemplo, en este tipo de epilepsia no se debe quitar, porque se pueden volver incluso farmacoresistentes, refractarios, después de eso. O sea que fijaos la importancia de buscar y ahondar en ese diagnóstico. Si hacemos pruebas genéticas correctas y no conseguimos el diagnóstico, porque solo lo conseguimos en el 50%, solo es un porcentaje importante, pero quedará un 50% que no lo conseguimos, pues al menos lo he intentado, ¿no? Y tenemos que seguir haciendo pruebas en el futuro porque los medios diagnósticos se van modernizando. Y otra cosa importante es sentarnos con el niño, con la familia y analizar el entorno educativo, ¿no? Cómo está interaccionando la epilepsia o su problema cognitivo
con la situación en el colegio o en el instituto. Y esto va a ser importante porque los chicos con epilepsia, los chicos con discapacidad son más vulnerables al bullying, reciben más bullying que el resto de los niños. Entonces, esto hay que estar muy atentos porque muchas veces el problema de aprendizaje no tiene que ver con el tratamiento, no tiene que ver con la causa, no tiene que ver con la epilepsia directamente, sino que tiene que ver más con estos factores. Y bueno, el último caso que comentábamos sería un adolescente. En este caso, una chica de 14 años con una epilepsia controlada, en principio desde hace años, pero que reaparecen las crisis epilépticas y comienza a rendir peor en el colegio. Entonces, de nuevo, tenemos que hacer una nueva historia clínica, revisar un poco, a veces simplemente preguntando a la familia y preguntando al paciente exhaustivamente, vemos que no estaba 100% controlado, que nos cuenta pequeños episodios, le hacemos un registro y lo vemos, e incluso a veces podemos ver episodios que son no epilépticos, ¿no? A lo mejor parece que está teniendo nuevas crisis y en realidad a lo mejor son crisis disociativas o crisis psicógenas que a veces se dan en las personas con epilepsia que llevan controladas un tiempo. Tenemos que revisar los fármacos y las dosis porque muchas veces nos pasa que se descontrolan las crisis y sobretratamos, ponemos tratamiento de más y esto al final está produciendo más daño que beneficio. ¿Cuáles son los principales efectos adversos de la medicación antiepiléptica? Esto depende de la dosis, no del fármaco en concreto. Hay algunos fármacos que lo producen más que otros, pero las dosis van a ser y la carga total de fármacos que tome van a ser lo fundamental. Pues, por ejemplo, tener menor capacidad de concentración y de atención, más problemas de lenguaje expresivo, por ejemplo, esto es muy típico de topiramato, más sonolencia, más irritabilidad, que es más típico del levetiracetam, pero ya os digo que esto va a tener que ver con el contexto y con la cantidad total de fármacos. Y es muy importante no entrar en esta huida hacia adelante que supone poner medicación, producir efectos adversos y poner más medicación para estos efectos adversos. Por ejemplo, imaginaos que ponemos ácido valproico a dosis muy altas y clobazam a dosis muy altas, producimos sonolencia y un problema de atención y luego ponemos metilfenidato para tratar ese problema de atención y luego con el metilfenidato se pone muy nervioso y ansioso y para eso le ponemos clonazepam para quitar la ansiedad y luego con el clonazepam se duerme y entonces le ponemos, ¿entendéis? Podemos llegar, esto se llama la prescripción en cascada y hay que ir hacia atrás, sentarnos tranquilamente y analizar cuál es el problema, porque podemos llegar a una situación en la cual tenemos que hacer prevención cuaternaria. La prevención cuaternaria es, vamos a disminuir la ansiedad que tiene el médico por toda esa incertidumbre que le produce manejar un paciente que es muy complejo y que no tiene tiempo a veces en la consulta para manejarlo. Vamos a pararnos, vamos a analizar bien el problema, vamos a hacer las pruebas correctas y vamos a intentar mantener la medicación al mínimo posible, ¿no? Esto es muy complejo a veces de hacer y yo creo que es un debate interesante. Bueno, y tenemos que ver también, de nuevo, revisar las causas, ¿no? Porque muchas veces hay niños que se controlan fácilmente de la epilepsia de pequeños, no se les diagnostica bien y no se hacen las pruebas correctas, luego se les elimina el tratamiento porque se siguen algoritmos o pautas como muy generalistas, a los 2 años se pueden quitar los tratamientos y luego se vuelven refractarias en la adolescencia, ¿no? Entonces, si es una causa inmunológica, pues tiene tratamientos específicos como corticoides, inmunoglobulinas, etcétera, y a veces tenemos que evaluar para cirugía, porque muchas de esas causas son tratables y curables quirúrgicamente. Esta es una serie que hemos publicado en la revista de neurología, en la cual vemos cómo poniendo electrodos profundos y a veces haciendo termocoagulación o láser, que son lesiones pequeñas muy dirigidas, podemos curar al paciente o al menos disminuir la medicación antiepiléptica que necesita, ¿no? Y bueno, este es un mensaje que quiero transmitir final. Claro, todo esto de lo que he estado hablando requiere de un estudio diagnóstico, de un sentarse con la familia, con el paciente, con los padres, analizar el problema de una manera muy exhaustiva y esto no se hace con mucha frecuencia y es muy importante el tenerlo en cuenta. Esto es un trabajo que enviamos al Congreso Americano de Epilepsia el año pasado, antes de toda la pandemia, fue en Baltimore, en el cual analizábamos cómo de bien se estudiaban los chicos que tenían epilepsia y problemas cognitivos. Y lo que vimos es que la mayoría estaban muy mal estudiados, no tenían vídeo EG
correcto, no se les había hecho resonancias, no se les había hecho estudios genéticos y que a mayor edad peor era el estudio, ¿no? El adulto que a lo mejor está institucionalizado, que ya se ha perdido un poco la esperanza, que los neurólogos no le han estudiado en su momento, pues porque se pensó que a lo mejor era una asfixia perinatal, que es lo típico de estos diagnósticos. Hace poco, por ejemplo, diagnosticamos de una epilepsia genética a un chico ya adulto de 20 años y la madre, cuando le dimos el diagnóstico, se nos echó a llorar de decir, joder, es que toda la vida he pensado que era un problema del parto y yo había estado con mi conciencia ahí culpándome y ahora me dices que es un problema genético, que es totalmente azaroso y de alguna manera esto como que me da dignidad, me da respuestas. De hecho, luego también pudimos elegir un tratamiento un poco más dirigido. O sea que fijaos que cambia mucho la película si somos capaces de desengranar la situación y dar nombres más específicos a lo que está pasando, ¿no? Y bueno, estamos abiertos a todas las preguntas que queráis hacer. Tenéis ahí nuestros datos. Como conclusiones sí que quería decir que hay que tener en cuenta muchos factores, que tenemos que evaluar de una manera lenta, tranquila y exhaustiva el problema cognitivo que se asocia a los chicos con epilepsia, que los electroencefalogramas largos para ver si hay crisis sutiles, si hay actividad epiléptica muy persistente durante el sueño o en vigilia, son fundamentales y que tenemos que ir a la causa para hacer una medicina de precisión y evitar poner tratamientos que no sirven para nada y que pueden estar molestando a la capacidad de aprendizaje de nuestro paciente o de nuestro hijo. Bueno, pues esto es todo. Muchas gracias.